El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28:1. Déjame empezar hablándote despacito, como quien se sienta contigo en una sala tranquila, con una tacita de café ya tibio entre las manos. No para darte una lección, sino para acompañarte, porque cuando uno pierde la autoestima, cuando se le nubla el futuro, lo último que necesita es que le hablen duro o desde arriba. Uno necesita que alguien le hable al corazón, con verdad, pero con ternura. Hace poco conocí a un hombre, vamos a llamarlo Andrés, no porque sea alguien famoso ni porque su historia sea extraordinaria, sino justamente porque es tan común que podría ser la tuya, o la mía, o la de muchos hermanos que veo cada semana en la iglesia. Andrés era de esos hombres responsables, cumplidos, de los que siempre llegan temprano y se van de últimos, de los que no fallan, de los que sostienen a otros aunque por dentro estén cansados. Pero había algo en su mirada que me llamó la atención desde el primer momento, una mezcla de disculpa y agotamiento, como si estuviera pidiendo perdón por ocupar espacio. Andrés hablaba bajito, explicaba todo. Si llegaba tarde, daba razones. Si opinaba, se justificaba. Si se equivocaba, se castigaba. Y aun cuando hacía las cosas bien, sentía la necesidad de aclarar que no era para tanto. Un día, sin darse cuenta, me dijo una frase que me partió el alma. Hermana, yo trato de no molestar, de no incomodar a nadie. No dijo, trato de hacer el bien, dijo, trato de no estorbar. Y ahí entendí que su problema no era la falta de capacidades, sino la pérdida silenciosa de su valor interior. Muchos hombres viven así, no porque sean débiles, sino porque la vida los fue empujando a creer que siempre tienen que demostrar, justificar, explicar, pedir permiso. Permiso para sentir, permiso para opinar, permiso para descansar, permiso para existir. Y eso cansa. Cansa el alma, cansa el espíritu, cansa incluso la fe. Andrés había pasado por una serie de fracasos que, uno tras otro, le fueron quitando la voz. Un negocio que no funcionó, una relación que terminó mal, decisiones que tomó con buena intención, pero que no dieron fruto. Nadie lo acusó directamente, pero él se convirtió en su propio juez. Y cuando uno se convierte en su propio acusador, ya no necesita enemigos afuera. Con el tiempo, empezó a caminar encorvado, no físicamente, sino por dentro. Ya no esperaba mucho del futuro, vivía en modo sobrevivencia. Hacía lo que había que hacer, pero sin ilusión. Oraba, sí, pero más como quien cumple que como quien espera. Y aunque seguía creyendo en Dios, había dejado de creer en sí mismo. Te cuento esto porque quizás mientras me lees, algo de esta historia te suena familiar. Tal vez no sea idéntica, pero reconoces la sensación, esa de sentir que tienes que explicar por qué eres como eres, que tienes que justificar tus decisiones, que si dices no, te sientes culpable, que si te afirmas, temes parecer orgulloso, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a reducirte. Pero mira lo que dice Proverbios 28:1. No dice que el justo es agresivo, ni altanero, ni gritón. Dice que está confiado como un león. El león no se explica, no se justifica, no pide permiso para caminar por la sabana. Su seguridad no viene del ruido que hace, sino de lo que es. Y esa confianza no nace del ego, nace de una conciencia limpia. El problema es que muchos hombres buenos, rectos, temerosos de Dios, viven como si fueran culpables de algo que ya fue perdonado, o responsables de todo lo que salió mal, incluso de lo que no estaba en sus manos. Y cuando uno vive así, empieza a huir sin que nadie lo persiga. Huye de conversaciones difíciles, huye de oportunidades, huye de sueños, huye incluso de la voz de Dios porque siente que no está a la altura. Déjame ahora llevarte a una historia bíblica que refleja profundamente esta misma lucha, no para idealizarla, sino para verla con ojos humanos.
Piensa en Gedeón. Gedeón no empezó siendo un hombre seguro. Al contrario, cuando Dios lo llama, lo encuentra escondido, trillando trigo en un lagar, tratando de no ser visto. Y cuando el ángel del Señor le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón no se infla, no sonríe, no dice amén, se justifica. Gedeón responde más o menos así: ¿Cómo que el Señor está conmigo? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Y cómo voy a salvar yo a Israel si mi familia es la más pobre y yo el menor? ¿Te das cuenta? Dios lo llama valiente y él responde con una lista de explicaciones. Se define por sus limitaciones, por su historia, por su posición social, por su inseguridad. Exactamente como muchos de nosotros. Gedeón no estaba fingiendo humildad, estaba hablando desde una identidad quebrada. Y Dios no lo rechaza por eso. No lo humilla, no le dice, cállate. Dios lo acompaña en el proceso, pero tampoco valida su autoimagen distorsionada. Dios insiste, le muestra señales, camina con él, lo fortalece paso a paso. Lo hermoso de esta historia es que Gedeón no se convierte en un líder seguro de la noche a la mañana. Evoluciona, crece, aprende a obedecer aún con miedo. Y en ese proceso, su seguridad deja de depender de su clan, de su pasado o de su tamaño, y empieza a depender de la presencia de Dios con él. Y aquí hay algo muy importante para ti, hermano. La seguridad interior que Dios quiere darte no es una personalidad fuerte, ni un carácter dominante. Es una identidad afirmada. Es saber quién eres, aunque tiemble la voz. Es caminar derecho, aunque el corazón esté sanando. Es dejar de explicarte todo el tiempo porque ya no te estás defendiendo. Después de la historia de Gedeón, hay un versículo que siempre me conmueve profundamente y que conecta con todo esto. El Señor estará contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No le dice, será suficiente. Le dice, yo estaré contigo. Esa es la base de toda seguridad sana. Cuando uno entiende eso, algo se acomoda por dentro. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas justificar cada decisión. Ya no necesitas vivir a la defensiva. Empiezas a pararte distinto. No porque seas perfecto, sino porque sabes que no estás solo. Y aquí quiero hacer una pausa suave, como cuando una consejera mayor te mira con cariño y te dice la verdad sin levantar la voz. Hermano, tú no tienes que pedir permiso para existir. No tienes que disculparte por ser quien eres. No tienes que cargar con culpas que no te corresponden. No tienes que vivir huyendo. Antes de seguir profundizando, déjame decirte algo con cariño, como quien aprovecha un momento de confianza. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ves que está pasando por un mal momento. No lo digo por números, lo digo porque hay muchos Andrés caminando por ahí en silencio, y esta palabra puede ser una mano extendida. Ahora, volvamos a ti, porque todo esto no es teoría, es vida. Cuando la autoestima se rompe, no se rompe de golpe, se va agrietando, con palabras no dichas, con esfuerzos no reconocidos, con fracasos no procesados, con silencios acumulados. Y el enemigo, que conoce bien el corazón humano, no necesita gritarte mentiras, le basta con susurrarte dudas. Te dice, no eres suficiente, mejor no hables, no te expongas, no sueñes tanto, no te afirmes. Y como esas voces se parecen mucho a nuestras propias inseguridades, las creemos. Y así, poco a poco, dejamos de rugir por dentro. No porque seamos impíos, sino porque estamos heridos. Pero el justo, dice la Escritura, está confiado como un león. No porque no tenga miedo, sino porque su confianza no depende de las circunstancias, depende de su relación con Dios. Y esa confianza se puede recuperar, se puede reconstruir, se puede sanar. En la próxima parte, vamos a seguir caminando juntos.
Vamos a hablar de cómo se pierde la visión de futuro, de por qué muchos hombres buenos viven cansados del alma y de cómo Dios restaura la dignidad sin humillar, fortalece sin endurecer y devuelve la esperanza sin falsas promesas. Seguimos, paso a paso, cómo se sana el corazón. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Seguimos conversando, hermano, sin apuro, como cuando una consejera mayor se queda un rato más sentada porque sabe que lo que está en juego no es una idea, sino un corazón. Quiero que sientas que no estás solo en este proceso, que no tienes que entenderlo todo de golpe. A veces sanar no es resolver, es permanecer. Hay algo que pasa cuando un hombre pierde la visión de futuro. No siempre se nota por fuera. Sigue trabajando, sigue cumpliendo, sigue respondiendo, pero por dentro deja de proyectarse. Vive el día, no la esperanza. Cumple tareas, no sueños. Y eso va apagando la mirada. No porque haya dejado de amar a Dios, sino porque se cansó de esperar sin ver resultados. Muchos hermanos me dicen, yo antes soñaba, ahora solo sobrevivo. Y cuando escarbo un poquito más, casi siempre encuentro lo mismo. Decepciones no lloradas, decisiones que se juzgan con dureza, comparaciones silenciosas. Se miran al espejo y no ven a un hombre en proceso. Ven a alguien que ya debería estar mejor. Y esa frase, ya debería, pesa como una losa. Ya debería haber logrado más, ya debería estar más firme, ya debería sentirme distinto. Y como no se sienten así, se culpan. Y cuando uno se culpa constantemente, pierde la confianza, no solo en sí mismo, también en el mañana. Aquí quiero que hagamos una transición suave, como quien cambia de tema sin romper el hilo, porque la Biblia no ignora este cansancio, al contrario, lo nombra. Piensa en Moisés. Todos lo vemos como el gran líder, el hombre del Mar Rojo, el de las tablas de la ley. Pero antes de eso, Moisés fue un hombre que huyó. No huyó por cobarde, huyó por culpa, por miedo, por vergüenza. Moisés intentó hacer lo correcto a su manera, se equivocó y terminó escondido en el desierto. Años cuidando ovejas que no eran suyas, en tierra ajena, con un pasado que no sabía cómo reconciliar. Y ahí, en ese lugar de aparente anonimato, Dios lo encuentra. No cuando estaba fuerte, sino cuando estaba cansado de sí mismo. Cuando Dios lo llama, Moisés también se explica. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No sé hablar, envía a otro. ¿Ves el patrón? Los hombres que Dios usa no siempre empiezan seguros, empiezan honestos, y Dios no los desecha por su inseguridad, pero tampoco los deja ahí. Lo que Dios hace con Moisés, con Gedeón, con tantos otros, es algo muy tierno y muy firme a la vez. Les devuelve la visión, pero primero les devuelve la identidad. Porque sin identidad, cualquier futuro asusta. Sin identidad, cualquier responsabilidad pesa demasiado. Hermano, cuando tú no sabes quién eres, el mañana se vuelve una amenaza. Pero cuando recuerdas quién eres en Dios, el futuro vuelve a ser promesa. No garantía de que todo saldrá como quieres, pero sí certeza de que no caminas solo. Quiero decirte algo con claridad y cariño. Tu valor no disminuyó por lo que no salió bien. Tu dignidad no se perdió por los errores. Tu lugar no está en duda porque estés cansado. Dios no te mide por resultados, te mira como hijo. Y un hijo no se explica, no se justifica, no se defiende todo el tiempo. Un hijo habita. Aquí hay una verdad que a muchos hombres les cuesta aceptar. Descansar no es rendirse. Callar no siempre es retroceder. Esperar no es fracasar. A veces Dios te detiene no para castigarte, sino para reordenarte por dentro. Porque si sigues avanzando con una identidad rota, cualquier logro se vuelve frágil. Y vuelvo a la imagen del león. El león no corre todo el tiempo, no demuestra fuerza constantemente. Descansa, observa, camina cuando es momento.
La seguridad interior no es hiperactividad espiritual, es paz profunda. Tal vez tú has vivido mucho tiempo explicándote, a tu familia, a tu iglesia, a tu entorno, explicando por qué no estás donde pensabas, por qué las cosas no salieron como soñabas, por qué estás cansado. Y en ese explicarte constante te fuiste perdiendo. Hoy Dios no te pide una explicación, te pide presencia, que estés, que vuelvas a Él sin discursos, que te sientes como estás, que reconozcas que duele, que pesa, que asusta, porque desde ahí empieza la restauración. Déjame hablarte como hablaría a un hermano querido. No te trates como enemigo, no te persigas, no huyas de ti mismo. El impío huye sin que nadie lo persiga, dice la palabra. Y a veces, sin darnos cuenta, actuamos como si fuéramos culpables de algo que ya fue perdonado. El justo, en cambio, aprende a quedarse, a sostener la mirada, a caminar erguido por dentro, aunque por fuera aún esté sanando. Y esa confianza no nace de la fuerza humana, nace de la gracia. En la próxima parte vamos a entrar más profundo en cómo se reconstruye la autoestima desde Dios, no desde el ego. Cómo se vuelve a mirar el futuro sin miedo, cómo se deja de pedir permiso para existir sin volverse duro ni orgulloso. Seguimos caminando juntos, paso a paso, con paciencia y verdad. Hermano querido, seguimos conversando como quien no tiene prisa, como quien sabe que lo que está en juego no se resuelve con una frase bonita, sino con verdad dicha con amor. Quiero que recibas estas palabras no como un regaño ni como una clase, sino como una exhortación nacida del cariño, de alguien que ha visto muchas historias repetirse y que también ha aprendido, a veces con dolor, cómo Dios restaura lo que parecía perdido. Vamos a hablar con claridad del error y de la solución, pero no desde la culpa, sino desde la luz, porque el propósito no es señalarte, sino ayudarte a volver a pararte por dentro. El error más común que veo en hombres que han perdido la autoestima no es la falta de fe, como muchos creen, es algo más sutil y más profundo. El error es haber trasladado su valor personal a sus resultados. Sin darse cuenta, empezaron a creer que valían por lo que lograban, por lo que sostenían, por lo que producían, por lo que resolvían. Y cuando los resultados no llegaron, o cuando llegaron acompañados de cansancio, decepción o fracaso, su identidad se vino abajo. Ese es el error, no vivir sin Dios, sino vivir midiendo su valor con reglas que Dios nunca estableció. Muchos hombres oran, leen la Biblia, sirven, pero en el fondo se evalúan como si Dios fuera un jefe exigente y no un padre amoroso. Se hablan con dureza, se exigen más de lo que exigen a otros, se castigan por errores pasados, y todo eso va erosionando la seguridad interior. Otro error muy frecuente es confundir humildad con autoanulación. Creen que para no ser orgullosos tienen que minimizarse, callarse, no afirmarse, no reconocer sus capacidades. Pero eso no es humildad, eso es desconocer la obra de Dios en uno mismo. La verdadera humildad no dice no valgo nada, dice todo lo que soy lo recibí de Dios. Hay una gran diferencia. También está el error de vivir explicándose, explicar por qué no se llegó, por qué no se pudo, por qué se falló, por qué se está cansado. Y en ese explicarse constante, uno termina viviendo a la defensiva, como si estuviera acusado todo el tiempo. Y nadie puede vivir en paz así. Otro error, y este duele decirlo, es haber dejado que la voz interna sea más dura que la voz de Dios. Te hablas peor de lo que Dios te habla. Te recuerdas más tus errores que sus promesas. Te miras más desde el pasado que desde la gracia. Y eso te va encogiendo el alma. Ahora, hablemos de la solución, porque siempre hay solución en Dios, aunque no sea inmediata ni mágica. La solución empieza con algo sencillo pero poderoso: volver al lugar correcto de identidad. Tú no eres lo que hiciste mal, no eres lo que no lograste, no eres el error, no eres el fracaso, no eres el cansancio. Eres un hijo, y mientras no vuelvas a esa verdad, cualquier intento de motivación será superficial. La solución no es forzarte a sentirte seguro, es permitir que Dios sane las áreas donde te rompiste. Y eso requiere honestidad, decir me duele,
me siento pequeño, me siento perdido. Dios no sana lo que negamos, sana lo que ponemos en sus manos. Otra parte de la solución es dejar de huir. El justo está confiado como un león, dice la Escritura. Y esa confianza no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo te gobierne. Significa quedarte en la conversación difícil, quedarte en el proceso, quedarte en la fe aunque no veas resultados inmediatos. La solución también pasa por aprender a hablarte con verdad y con gracia. No con permisividad, pero tampoco con crueldad. Aprender a decirte, estoy en proceso, estoy aprendiendo. No todo salió como esperaba, pero sigo aquí. Eso es madurez espiritual. Hay algo muy importante, hermano, y quiero que lo escuches con atención. Dios no te pide que te conviertas en alguien que no eres. Te pide que vuelvas a ser quien Él pensó cuando te creó. La seguridad interior no se construye imitando a otros, se restaura reconectándote con tu llamado, con tu esencia, con tu diseño. La solución incluye también aprender a descansar sin culpa, a parar sin sentir que estás fallando, a entender que incluso Jesús se apartaba a orar, a descansar, a estar a solas con el Padre. Si Él lo necesitaba, ¿por qué tú no? Otro paso clave es soltar la comparación. Cada vez que te comparas, te alejas de tu propio proceso. Dios no te va a pedir cuentas por la vida de otro, te las pedirá por la tuya. Y la tuya tiene tiempos, ritmos y procesos únicos. Hermano, recuperar la autoestima en Dios no es inflarte, es alinearte. No es creerte más, es dejar de creerte menos. No es imponerte, es afirmarte. No es endurecerte, es sanarte. Quiero decirte algo con mucha claridad y mucho amor. Tú no necesitas demostrar nada para merecer amor. Ya eres amado. No necesitas justificar tu existencia. No necesitas pedir permiso para ocupar el lugar que Dios te dio. Cuando eso se acomoda por dentro, todo empieza a ordenarse. Y si hoy te sientes cansado, sin visión, con el futuro borroso, no te condenes. Ese no es el final de tu historia. Es una etapa, y las etapas pasan. Dios no ha terminado contigo. Voy cerrando esta charla como cerraría una conversación en la sala de la iglesia, mirándote a los ojos con cariño. No te rindas contigo mismo, no te abandones, no te hables como enemigo. Permite que Dios te recuerde quién eres. Si estas palabras tocaron algo en tu corazón, si te sentiste identificado, te invito a que lo escribas en los comentarios. Compartir también sana. Antes de irte, dame tu me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que restauran y fortalecen. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento parecido, compártele este contenido. Que Dios te bendiga, te afirme y te devuelva la confianza serena del león que camina sin huir, porque sabe quién es y en quién ha creído.